Buenos días chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien y tengan un excelente día. Continuamos con las clases de termodinámica para cuarto medio. Esta clase corresponde al día viernes 22 de mayo y tendremos como objetivo realizar la gestión del error de la actividad de la semana pasada, donde vamos a puntualizar ciertas cosas que deben quedar súper claro a la hora de realizar ejercicios de gases ideales. Como segundo objetivo vamos a tener realizar ejercicios de gases ideales, donde vamos a darle continuidad a la unidad que hemos venido trabajando esta semana. Avanzamos entonces en lo que es la gestión del error. Acá tomamos algunos ejercicios donde es importante aclarar ciertas condiciones o ciertos procedimientos para terminar de afianzar el conocimiento con respecto a la unidad. Uno de los ejercicios que tomamos es el ejercicio número 4, donde indica que un tubo cerrado de 30 mililitros contiene 0,25 gramos de vapor de agua y me dan acá entonces la masa molar, que es de 18 gramos sobre mol a una temperatura de 340 grados Celsius. Suponiendo que es un gas ideal, me preguntan cuál es la presión en pascal. Para este contenido o para este ejercicio vamos a trabajar con la ecuación de estado. ¿Por qué la ecuación de estado? Porque las otras ecuaciones que habíamos trabajado es cuando permanece constante alguna variable y estamos comparando ciertos puntos. Bien, entonces ya teniendo eso claro, que nos corresponde utilizar esta ecuación donde la presión por el volumen iba a ser igual a la constante por la temperatura por el número de mol, y si me están pidiendo calcular la presión, entonces yo debo despejar de acá la presión quedando de la siguiente forma, donde la presión iba a ser igual a la constante por la temperatura por el número de mol entre el volumen. Ya teniendo la fórmula, debo ubicar qué constante voy a utilizar, porque si se recuerdan, yo les di dos opciones y que ellas iban a ir variando dependiendo de los datos que tengo. Para este ejercicio lo más conveniente era utilizar la de 0,82, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el volumen en mililitros y era más fácil hacer la conversión a litros, donde nosotros sabíamos que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces me iba a dar como resultado final de ese volumen 0,03 litros. Ya teniendo el volumen en la unidad acorde para la constante que estoy utilizando, lo que debo verificar entonces es que la temperatura se mantenga entonces en la unidad que siempre se debe trabajar en este tipo de ejercicio, que es también muy importante que usted siempre lo recuerde, que para los ejercicios de gases ideales la temperatura se debe medir en grados Kelvin. Entonces estos grados Celsius, a convertirlos en grados Kelvin, me iba a quedar con un valor de 613 grados Kelvin. ¿Cómo se hizo eso? Recordando que la conversión de grados Celsius a grados Kelvin es simplemente sumarle a el valor de grados Celsius 273. Y ya sí tendríamos entonces el resultado de la temperatura en grados Kelvin, como lo pueden ver acá. Ya teniendo entonces eso, me faltaría ubicar el número de mol. ¿De dónde iba a obtener el número de mol? Si el enunciado o el ejercicio por ningún lado me lo dan, nosotros deberíamos recordar que en parte de la teoría había una fórmula que me permitía calcular este número de mol de manera directa, teniendo la masa y la masa molar, que efectivamente lo tenemos en el enunciado. ¿Cómo era esa fórmula? Simplemente dividir la masa entre el número de mol y ya entre la masa molar, y ya automáticamente teníamos entonces el número de mol. Bien, ya teniendo esto, lo que íbamos a hacer era las operaciones, es decir, hacer las multiplicaciones arriba y después dividirlo por el volumen, y esto nos iba a dar un resultado de 23,27 atmósferas. Me iba a quedar en atmósfera porque obviamente es la unidad que está dentro de la constante, y ya teniendo el resultado en atmósfera, debía convertirlo o debía hacer la conversión en pascal porque me lo está pidiendo el enunciado. ¿Y cómo se realizaba esto? Recordando que nosotros habíamos trabajado en su momento la conversión de unidades de presión, donde una atmósfera iba a ser igual a 101.300 pascales. Ya haciendo entonces el procedimiento de la conversión, teníamos nuestro resultado en pascal. Igual usted puede verificar la operación realizándolo con calma
y se dará cuenta entonces que va a obtener el resultado dado en el ejercicio de la actividad de verificación. Ya finalizado este ejercicio, vamos a avanzar con el segundo, que se tomó como ejemplo de la actividad de verificación, donde indicaba que un tanque de 5.000 centímetros cúbicos tiene un gas ideal y me dan la masa molar, que es 40 kilogramos sobre mol, a una presión de 530 kilopascal. Ahí también me indica que está a una temperatura de 25 grados Celsius. Y me piden calcular qué cantidad de masa de gas se encuentra en el depósito. Igualmente seguimos trabajando entonces porque estamos trabajando en un punto en específico donde no me indica que está constante la temperatura, no me indica que hay un volumen constante para poder utilizar las leyes que habíamos trabajado en las clases anteriores. Ya teniendo entonces la fórmula, lo que íbamos es a verificar las unidades. Obviamente estos 5.000 centímetros cúbicos, yo debía hacer la conversión a metros cúbicos, donde usted tenía que recordar que un metro cúbico, o mejor dicho, un metro equivale a 100 centímetros, pero esos valores debía elevarlo a la 3 para poder entonces quedarle las unidades en metros cúbicos o metro elevado a la 3. Bien, entonces eso también hay que recordarlo porque a lo mejor hubo un poco de dificultad allí. ¿Qué otra cosita tengo que hacer? Lo de siempre, cuando la temperatura está en otra unidad distinta a Kelvin. En este caso teníamos 25 grados Celsius, sumándole 273, me quedaba entonces que la temperatura iba a tener un valor final de 298 grados Kelvin. Si tenemos entonces el volumen en metros cúbicos, lo más conveniente era utilizar como constante el valor de 8,31 porque estaba en metros cúbicos y también está en relación a pascales porque la presión de nosotros acá está representada en pascales, ¿sí? Recordando que si está en kilos pascales significa que esto es 530.000 pascal. Bien, ya teniendo eso, lo que hacíamos es entonces sustituir o despejar de nuestra fórmula de número de mol la masa que lo tengo, ¿cierto? La masa es mi incógnita, la masa molar que sí me la dan, y ya allí, haciendo el despeje entonces de la masa que es mi incógnita, me quedaba de la siguiente forma. Eso era lo básico que teníamos que hacer. Repito, de esta fórmula, como ya tenía la presión, el volumen, la constante y la temperatura, despejábamos N. Ya teniendo N acá, lo sustituíamos entonces en la fórmula del número de mol, donde me permitía despejar la masa, que es mi incógnita, y haciendo la multiplicación del resultado que me dio en la fórmula de acá arriba, de número de mol, por la masa molar, ya teníamos entonces el resultado de la masa o la cantidad de masa de gas, ¿sí? Vamos a tomar otro ejercicio para finalizar entonces lo que es la gestión del error. El otro ejercicio que tomamos fue el ejercicio número 6, donde indica que un tanque que contiene un gas ideal se sella a 20 grados Celsius a una a una presión de una atmósfera. ¿Cuál será la presión? Me lo piden en kilopascal y me lo piden en milímetros de mercurio en el tanque si la temperatura disminuye a menos 35 grados Celsius. Si se dan cuenta, estamos trabajando con el mismo tanque. Significa que el volumen entonces permanece constante y la variación va a estar entonces en la temperatura y la presión. Y nosotros recordamos que obviamente todas las temperaturas con que trabajemos deben ser convertidas a grados Kelvin sumándole 273, y lo mismo hacemos con la segunda temperatura, donde sería 273 más menos, que terminaría restándose a la larga del procedimiento, y eso me va a quedar con un resultado de 238 grados Kelvin. Ya tengo entonces las temperaturas en el sistema indicado por la teoría, y
Como les dije anteriormente, y estamos trabajando con un volumen constante, esto nos refiere a lo que era la ley de Gay-Lussac, donde me decía que la presión 1 entre la temperatura 1 iba a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2, es decir, dos puntos de comparación donde en ambos el volumen va a ser constante. ¿Qué me piden calcular? La temperatura 2, no, me piden calcular la presión 2, entonces es lo que voy a despejar de esta fórmula quedándome de la siguiente forma, donde esta temperatura 2 estaba dividiendo, paso para el otro lado multiplicando. Ya tengo la fórmula, lo que hacíamos entonces es sustituir los valores. La presión la tenía, ¿sí? Me la dan aquí que es una atmósfera, ya tengo la temperatura 2 que es la que tenemos acá abajo y la temperatura 1 que eran los 20 grados Celsius convertidos en grados Kelvin. Esto me iba a dar un resultado en atmósfera, ¿sí? Significa que como me lo están pidiendo en kilopascal, yo tenía que hacer la conversión de atmósferas a pascales y allí simplemente restarle los 3 para que me quedara entonces en kilopascal, ¿bien? Y la otra expresión que me están pidiendo es en milímetros de mercurio, entonces igualmente convertí el resultado que iba a mercurio con la conversión que yo tenía o que yo trabajaba acá. Ya de esta forma entonces finalizaríamos el ejercicio. Estos son los puntos que tenemos que tener claro para futuros ejercicios de gas ideal y espero que haya quedado claro por lo menos esta primera parte.